que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, amén. Una de las cosas que tenemos que comprender en la serie de los estudios que hemos estado compartiendo es que el verdadero motivo de la felicidad, insisto, no consiste en las circunstancias que nos rodean, sino consiste en lo que tenemos en nuestro interior, que es la salvación y sobre todo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Hay un fruto del Espíritu Santo que es el gozo, y el gozo tiene que ver con la felicidad. Por eso podemos decir que Dios es bueno y somos felices esta mañana. Así que hoy el quinto estudio, enseñanza que vamos a compartir esta mañana, le he puesto por título el principio de la felicidad. El principio de la felicidad. Ya vimos el primer principio, primero Dios. El segundo principio, lo mejor para Dios. El tercer principio, multiplicación y provisión. El cuarto principio, el principio de la prueba. Dios prueba el corazón. Y este quinto principio tiene que ver con la felicidad. Así que nuevamente gracias por estar aquí en esta quinta lección, y aprenderemos cómo Dios nos da la capacidad de ser felices en todo momento, felices en todo tiempo. Así que le voy a invitar a que vaya conmigo a Filipenses 4:4. En el contexto, en Filipenses 4:3, él habla acerca de lo importante que es ser felices. De hecho, la carta a los filipenses tiene que ver con el estar siempre contentos, alegres, regocijándonos. Él insta y motiva mucho a la iglesia a ser una iglesia feliz, a ser una iglesia alegre, una iglesia que transmita el gozo del Señor. De hecho, la Escritura nos revela en diferentes pasajes y por diferentes profetas que Dios, en el tiempo antiguo, la presencia de Dios traía fortaleza. Así que cuando Dios está en la vida de alguien, esa persona puede decir que es fuerte. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nos ayuda, dice la Escritura, con el poder de su fuerza. Y aquí el apóstol Pablo escribe a los filipenses diciéndoles lo siguiente. Lo primero que les dice a la gente que se congrega en la iglesia de Filipos es: regocijaos en el Señor siempre. Y quisiera poner énfasis: regocijaos ¿en quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo debemos estar felices? Siempre. Así que, insisto, una persona cristiana que cree en Dios, que tiene su fe firme en Dios, aunque pase por diversas pruebas, aunque pase por momentos difíciles, tiene que estar feliz, tiene que estar contento. Y no es algo que tenga que hacer por obligación, es algo que brota de nuestro interior. Dice la Escritura que los apóstoles, aun cuando ellos eran encarcelados y eran golpeados y muchas veces eran humillados, dice la Escritura que ellos se gozaban, se alegraban, estaban felices por padecer por la causa de Cristo. Así que el apóstol Pablo se ponía contento cuando él pasaba por algún momento difícil, aún de cárcel, aún de que fuera apedreado, aún de que fuera vituperiado o calumniado. Pero él siempre manifestaba el gozo del Señor, sabiendo que lo que él estaba enfrentando era una prueba de su fe. Y él tenía que demostrar que su confianza en Dios estaba en la actitud. Y una actitud de una persona que enfrenta situaciones difíciles siempre debe ser alegre, feliz, porque no estoy, insisto, confiando en mi circunstancia que me está causando una aflicción. Estoy confiando en el Dios que me libra de todas las aflicciones. El salmista decía: clama el justo, Jehová le oye y le libra de todas sus aflicciones. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él está hablando a la iglesia de Filipos de que ellos empezaron a tener un cuidado en él en cuanto a sus necesidades, porque habían dejado de hacerlo. Y de alguna forma él pasaba momentos difíciles, y la iglesia de Filipos en algún momento fue una iglesia que fortaleció el ministerio del apóstol Pablo, pero habían dejado de hacerlo porque las circunstancias se los habían impedido. Pero ahora Pablo les escribe, les dice: alégrense, regocíjense en el Señor siempre. Y estoy con un grande gozo, estoy bien feliz porque han revivido, han vuelto a sentir la carga de apoyar el ministerio. Así lo está expresando el apóstol Pablo: han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero eso les faltaba, o les faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo, cuando hace referencia a su felicidad y que está contento porque los de Filipos están ahora volviendo otra vez a apoyar su ministerio, dice la escritura que él dice: no lo digo porque tenga escasez. Y escuche bien lo que dice enseguida: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El ser feliz es un proceso de aprendizaje. El ser feliz es un proceso de aprendizaje. No se puede ser feliz de la noche a la mañana. Eso se va aprendiendo. Y se va aprendiendo de acuerdo a las circunstancias que enfrentamos. El aprender a ser feliz va a depender de nuestra confianza, de nuestra seguridad en Cristo Jesús. En realidad, una persona feliz es aquella que aprende a estar contenta cualquiera que sea su situación. Puede ser un tiempo en su vida que en Cristo Jesús es abundantemente bendecido y es muy feliz. O puede ser otro momento en su vida que no es bendecido, entre comillas, pasa por situaciones de escasez, pero aún así él aprende a ser feliz. ¿En qué consiste esto? En que tenemos la capacidad de adaptarnos. Tenemos la capacidad diría un financiero, de ajustar nuestro presupuesto dependiendo lo que tenemos. Si tengo abundancia, como bien puedo viajar y puedo compartir con mucha gente aún con liberalidad. Pero si estoy en escasez, pues bueno, ya no voy a comer en restaurantes, voy a comer en mi casa. Ya no voy a viajar, voy a visitar la plaza de la colonia. Pero es lo mismo, estoy disfrutando un tiempo de vida. Estoy comiendo aquí y estoy comiendo acá. Estoy disfrutando de la naturaleza y acá de igual manera. Aquí la cuestión es el que yo me adapto y soy feliz porque estoy disfrutando mi vida en Cristo Jesús, no dependiendo de lo que tengo. Hay personas que tienen abundancia un tiempo, o tienen trabajo, o tienen alguna posesión, o tienen algo a lo que ellos aman, o han tenido algún cierto apego, y cuando ya no lo tienen, entonces su gozo se acaba. Se ponen tristes, se deprimen, viene el estrés, viene la ansiedad, y parece que su semblante cambia, y del gozo pasan a la tristeza. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra tristeza será transformada en gozo, en alegría, en baile, en danza, independientemente de lo que enfrentemos. Si estamos pasando un conflicto, una situación en la familia, tenemos que enfrentar esa situación con ese gozo que el Señor nos da. No dejarnos llevar por las circunstancias, sino saber que Dios tiene un control sobre nuestra vida y sobre todas las circunstancias cuando clamamos a Él. Dios no interviene en nuestra vida si nosotros no le permitimos que intervenga. Él es un Dios caballero. Es un Dios, dice la escritura, que nos da un libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que deja que tú tomes las decisiones. Si tú buscas a Dios y te acercas a Él, Dios se acerca a ti. Si tú no buscas a Dios y no te acercas a Él, Él es un caballero, Él va a estar ahí y no va a estar cerca de ti. Cuando tú buscas a Dios, entonces sabes que hay algo en tu interior que produce un gozo. Y no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le dice a los de Filipos: he aprendido. Por eso es un aprendizaje a ser feliz. He aprendido a contentarme, a ser feliz, a disfrutar cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice ahí, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado o como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si usted nota, el apóstol Pablo en esta carta les está diciendo: yo aprendí y he sido enseñado. Para poder aprender hay que ser enseñado. Y lo primero que tenemos que tener nosotros como una actitud para poder aprender a ser feliz es ser enseñables. ¿Y qué es ser enseñables? Que estemos dispuestos a que Dios nos enseñe cómo ser verdaderamente felices a pesar de las aflicciones que podamos vivir en el mundo. Jesús no estaba ajeno a que la iglesia, su cuerpo, en este caso la iglesia, pasara momentos difíciles en el mundo. Cuando él oró al Padre, decía: Padre, te ruego por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo.
Están aquí en la tierra, pero el tesoro de ellos no está aquí en la tierra. El tesoro de ellos está en el cielo. En realidad ellos ya su mirada no está latente en las cosas del mundo. Ahora su mirada está en las cosas de arriba. Y en el mundo ellos van a tener muchas aflicciones. Y él decía, te ruego por ellos y por los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, que somos nosotros. Y está rogando el Señor Jesús para que nosotros en el mundo, aunque padezcamos aflicciones, aprendamos a ser felices. Y él lo define así: en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero tengan confianza, confíen. Yo lo definiría así: estén alegres, que no se caiga su semblante en tristeza, alégrense, porque yo ya vencí todo eso. Jesús venció todo tipo de aflicción en el mundo, y cuando nosotros lo enfrentamos y le pertenecemos a Él porque somos de Él, Él promete estar con nosotros y ayudarnos a vencer todo lo que en algún momento Él venció. Dice la Escritura que ahora tú y yo somos más que vencedores, porque en realidad basta solamente con clamar a Él, confiar en Él, declararlo en fe y actuar en fe. Y cuando digo actuar en fe, es obras que demuestren nuestra fe. Por eso Pablo, esta frase que normalmente decimos, muchas veces lo declaramos y nomás decimos la frase sin considerar lo que está en el contexto que acabo de explicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice Pablo en el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero gracias a que he aprendido, he sido enseñado y me he contentado cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia como en escasez. Sé vivir humildemente. He aprendido a ser feliz, insisto, cualquiera que sea mi situación. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que has aprendido a ser feliz. Si pasas por un momento que escapa de tus manos, es el momento de ir a la cruz del Calvario, ir a nuestro Señor Jesús y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú estás conmigo y todo lo puedo contigo, que eres mi fortaleza. De que el apóstol Pablo hiciera su trabajo, hiciera su llamado, cumpliera su vocación feliz. La Biblia habla que debemos de hacer nuestro trabajo contentos, alegres. Nuestro servicio al Señor debe de ser un servicio lleno de gozo. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en este pasaje, mencionando lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hablábamos de la recompensa en los mensajes anteriores, que cuando uno aprende a dar, vendrá una recompensa. Cuando tú siembras, vas a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú no siembras nada, no vas a cosechar nada. Así que Pablo habla en este aspecto diciéndoles: yo he sembrado en ustedes y no busco dádivas de ustedes, no espero nada de ustedes, pero fíjense lo que dice: sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque él sabe que todos aquellos que daban con liberalidad para apoyar el ministerio, para apoyar el que el evangelio de Dios fuera predicado, el apoyar el que la iglesia o las iglesias fueran fortalecidas a través del ministerio del apóstol Pablo, esto iba a provocar que Dios les recompensara. Dice: yo estoy buscando que esté abonándose a vuestra cuenta la recompensa por haber dado o apoyado con liberalidad en su momento. Dice el apóstol Pablo, verso 18: pero todo lo he recibido, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de favorito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Quisiera hacer aquí un paréntesis pequeño. Dice el apóstol Pablo: todo lo he recibido. Hemos estado hablando en las semanas anteriores y hablamos que lo primero es para Dios. Y hablábamos de lo que le pertenece a Dios, los primogénitos. Después hablamos acerca de lo mejor para Dios y hablábamos de las primicias, de los primeros frutos, lo mejor de los frutos, como lo hizo en este caso Abel, que no solamente Dios de lo primero, sino de lo mejor. Y después hablamos también acerca de la multiplicación y la provisión, como cuando una persona aprende a recibir y a dar, entra un proceso de multiplicación
recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y después de haber recibido de Epafrodito, lo que enviaste fue un olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Así que cuando nos toca dar, es un olor fragante, es un sacrificio. Repita conmigo: sacrificio. Sacrificio agradable a Dios. Pero ¿cómo? Pero estamos apoyando un ministerio de una persona en el mundo, en la tierra. Sí, pero esa persona fue llamada por Dios para que el reino de Dios se extendiera. Usted recuerda el llamado del apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era una persona que estaba en contra del cristianismo. Y Jesús mismo tiene un encuentro con él y lo llama y lo lleva en un proceso para que los apóstoles y hombres de Dios llenos del Espíritu Santo recibieran a Pablo como parte del cuerpo de Cristo, que al principio no lo querían recibir. Decían: no, es que él es una persona que ha hecho mucho daño al cristianismo. De hecho, cuando Ananías es llamado para que ore por él, porque usted recuerda el llamado de Pablo, cómo quedó ciego después del encuentro con Jesús, y Dios le pone a Ananías en visión para que ore por Saulo y él recobre la vista. Y él dice: no, yo creo que él no, porque es una persona que pues está en contra del evangelio. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gobernantes, en presencia de muchas personas que necesitan conocer de Dios. ¿Sabes que Dios, cuando alguien es llamado por Dios, Dios es el que lo capacita, lo llena de su presencia y le provee para todas sus necesidades para que cumpla con ese llamado y ese ministerio? Pablo dice: yo no predico ni enseño esto porque busque dádivas. El aprender a ser feliz no es el que busque dádivas, sino que deseo que Dios les abunde en bendiciones en su cuenta, en su vida, les recompense. Hay una palabra que después de que Pablo menciona a los filipenses, esta serie de referencias acerca de por qué él está contento al ver que ellos han revivido su cuidado para con él. Hay una referencia que la hemos también declarado, igual que la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es muy recurrida por los creyentes en momentos de escasez. Pero déjame decirte, esa frase, esa palabra es ineficaz si tú no tienes una fe, una confianza firme en Dios y eres participante en haber sido enseñado en el dar y en el recibir. Y digo ineficacia, o sea, falta de fe o que no tiene una fe suficiente, cuando una persona, en lugar de, en momentos difíciles, en lugar de tener la convicción con su fe y con sus obras, está aquí y nada más declara la palabra como una promesa. Las promesas se cumplen en el sí y en el amén, creyéndolas. Y cuando digo sí, amén, es porque voy a actuar en fe, voy a esperar en Dios que así va a ser. Y Pablo le dice a los de Filipos, verso 19: mi Dios, la frase muy conocida y muy recurrida, insisto, por muchos creyentes, mi Dios, porque es nuestro Dios, ¿cuántos dicen amén? Suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Él sea toda gloria, toda honra y todo honor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en un Dios que suple, hermanos. Creo en un Dios que suple cualquier necesidad, siempre y cuando estemos alineados en la posición de felicidad. Y cuando digo felicidad es que estamos dispuestos a ser enseñados para ser felices. El ser feliz y hacer feliz, el recibir felicidad para poder dar felicidad. Usted ha escuchado la frase que algunos han dicho: nadie puede dar lo que no tiene, así que vamos a dar lo que tenemos. ¿Se acuerda de Pedro y Juan cuando iban al templo a orar y estaba ahí un hombre cojo y estaba pidiendo limosna? Él esperaba una moneda. Y cuando ellos lo ven, lo miran fijamente y le dicen: mira, no tenemos dinero,
no tenemos oro ni plata. Yo no te puedo dar lo que no tengo, pero tengo algo que sí te puedo dar. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese hombre se levantó, porque ellos sabían lo que tenían, sabían lo que habían recibido de Dios. A eso se le llama recibir de gracia, y tengo que aprender a dar de gracia. Todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús no nos pertenece, es de Dios. Por eso toda la gloria se le da a Dios. Si fuera por nosotros mismos, la gloria sería nuestra, pero no es a nosotros, sino a Él sea la gloria. Por eso el apóstol Pablo dice: a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9 verso 5, el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto y les dice lo siguiente: por tanto, tuve por necesario exhortar, animar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: bueno, mandé primero a los hermanos para que ellos vieran que ustedes se están preparando generosamente. Una persona generosa es una persona que está alineada a una persona que ha aprendido a dar porque ha recibido. Cuando yo recibo generosamente, abundantemente, con gusto doy generosamente y abundantemente. Y aunque no haya recibido abundantemente y generosamente, cuando tú ya has sido enseñado en dar y recibir, vas a dar generosamente. ¿Qué es dar generosamente, hermanos? Cuando yo era un niño me llevaban a la misa, a la iglesia popular, y nos sentábamos en una banca. Me recuerdo que mi abuela nos acompañaba, y llegaba el momento de las limosnas, porque así se llamaba, no sé cómo se llame ahora, no sé si se llama igual, pero así, limosnas. ¿Quién pide limosna? ¿Un qué? Un limonero. Y llegaba el tiempo de dar las limosnas. En la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra limosnas. Y es una tradición secular, una tradición no cristiana, que se vino generación tras generación hasta nuestros días, y se enseñó a dar limosna y a no ser generosos para con la casa de Dios o para con Dios. Y yo recuerdo que llegaba el tiempo de las limosnas, ¿y qué cree que dábamos de limosna? Mi papá sacaba las moneditas y nos daba una monedita, una monedita, una monedita, y depositábamos limosnas, porque así estaba enseñado, y así fue enseñado generación tras generación. Pero la Biblia dice que así como tú siembras, es lo que vas a cosechar. Una persona que ha sido enseñada en el recibir y en el dar, o en el dar y el recibir, es una persona que sabe dar con generosidad, porque sabe que va a cosechar su recompensa. Si yo siembro mucho, espero una cosecha abundante. Si siembro poco, pues sé que voy a cosechar una cosecha escasa. Así que va a depender de lo que yo quiero hacer y que quiero ver a través de la fe. Cuando tú siembras no ves nada todavía, pero pasa un proceso en el que viene la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la Biblia habla de cuando estamos en Cristo Jesús, que produce un fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y es fruto que permanece. En Cristo Jesús, todo lo que damos con generosidad va a ser retribuido al 100 por uno. Dice este pasaje que Él espera que lo vean como una generosidad que se ha preparado con tiempo, y no que lo vean como una exigencia. A veces es muy dado que en las iglesias se critica o se juzga cuando se habla de dar a Dios lo que le pertenece, de devolverle a Dios lo que le pertenece, ofrendas y diezmos, que el propósito es
fortalecer el ministerio pastoral y el ministerio de la iglesia, para que la iglesia siga caminando, para que la iglesia, dice la Escritura, tenga alimento en su casa. Y cuando dice alimento en su casa, es que se suplan todas las necesidades que se requieren para que una iglesia funcione sana, nutrida. Como en este caso, acabamos de mandar a los niños a su salón y allá se le está dando una enseñanza a ellos con mopeds, con material para colorear, con sus colores, con sus crayolas, y hay un mobiliario para que ellos se sienten, sus mesas, y todo eso tiene costo, se gasta. Queremos dar algo bueno, queremos que en la iglesia haya alimento, entonces tenemos que aprender a dar con generosidad. Recuerdan que Jesús dijo, no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Los niños que están allá no están recibiendo el pan físico, pero están recibiendo el pan espiritual, que es el que sacia el alma. Y están siendo formados, ¿para qué? Para que ellos aprendan a ser bendecidos. Tristemente, las generaciones actuales, aún dentro de la iglesia, que yo aconsejo y se los digo con todo mi corazón y con mucho temor, que no permitan que sus hijos dentro de la iglesia estén con un celular viendo cosas que nada tienen que ver con Dios. Porque es que así se entretiene. Discúlpeme, está enseñando mal a su hijo. Pero es respetable. Cada quien educa a sus hijos como quiere y como cree que es conveniente. Yo le digo, vino a la casa del Señor. Ese niño tiene que aprender a que hay un tiempo de alabanza, que hay un tiempo de la palabra del Señor, que hay un tiempo donde ellos van a ser enseñados y que tiene que guardarse cierta reverencia dentro de la casa del Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es bueno. Pero a veces es más fácil ponerles el celular y que ellos estén escuchando otras cosas, viendo otras cosas, que al final de cuentas, hermanos, es algo que en lugar que su hijo empiece a desarrollarse nutridamente, fuerte, va a ser un niño débil y sobre todo débil en la fe. ¿Está conmigo? Entonces el apóstol Pablo habla de la generosidad, el dar de una manera... yo lo diría de esta manera, el dar más allá de nuestras fuerzas. Pues, hoy la iglesia necesita recursos para un proyecto. Y yo tengo una bendición que acabo de recibir y Dios me dice, siémbrala en el proyecto, apoya ese proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Bueno, van a hacer una venta de hamburguesas para posteriormente generar recursos y hacer un cuartito que hace falta en la planta baja. Muy bien, pero Dios te dice, siémbralo. Y cuando tú lo haces, porque Dios te indica y te pone el querer como el hacer de su buena voluntad, Dios te está invitando a que lo pruebes. Pruébame, dice el Señor, y verás cómo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y Dios va a empezar a derramar su bendición. Más tardas en dar en lo que ya estás recibiendo de parte de Dios. Va a suplir más de lo que tú diste cuando tú lo das por generosidad. No, dice Pablo, por exigencia, no por quedar bien. Lo das porque sientes que tienes que ser parte de la obra de Dios y que la obra de Dios sea enriquecida y que pueda seguir extendiéndose. El apóstol Pablo dice, para que no sea como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, en lo particular, dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra frase que normalmente se dice cuando se levantan las ofrendas. Hermano, vamos a levantar la ofrenda porque Dios bendice y todo, al dador alegre. Y viene usted con alegría, no es de que venga así y deposite su limosna. No, un dador alegre es el que ha aprendido a ser feliz, ha sido enseñado en el dar y en el recibir. Y cuando va a dar, da con generosidad, más allá de sus fuerzas. Semanas pasadas hablamos acerca de lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Dijimos, del 100% que recibimos, Dios espera que le devolvamos algo a Él. ¿Y qué es lo que le devolvemos a Él? Un 10%. ¿Y el otro 90%?
ya está redimido, ya está bendecido por Dios, porque tú aprendiste a darle al Señor lo primero y lo mejor. Y el 90 está redimido y Dios promete bendecirlo y multiplicarlo. Cuando hablamos de diezmos, es devolverle a Dios lo que es de Dios. Cuando hablamos de ofrendas, estamos hablando de generosidad. Es de cada uno conforme a lo que propuso en su corazón. Eso es ofrendar. Si tú has sido enseñado en el dar y en el recibir, vas a dar generosamente. Si no has sido enseñado, vas a dar escasamente. Yo te voy a hacer la pregunta, que el Espíritu Santo te revele ahorita cómo es la actitud que tú tienes al momento de ofrendar, de dar. ¿Das limosna o das por lo que tú sientes que debes de dar? ¿O has sido enseñado y das con generosidad? Insisto, dar con generosidad es dar mucho más que el diezmo. Él nos da un 100 y yo aparto y devuelvo a Dios lo que es de Dios y me quedo con un 90. De ese 90 yo puedo dar con generosidad. Yo puedo dar un 20. Eso es generosidad. Pero ni siquiera el 1%. Eso es limosna. No he aprendido todavía a dar con generosidad. No he aprendido a contentarme. Miren, cuando tú has aprendido, vives experiencias que te motivan a seguir haciéndolo. Tengo ya 3 ocasiones que voy a un centro comercial donde uno surte su despensa y tengo los tickets, los 3, donde aparece la cantidad de lo que compré. 400 pesos de mandado. Y luego abajo dice, usted ahorró 400 pesos. Compré 800 pesos reales de provisión, pero de esos 800 pesos nada más pagué 400 y ahorré 400 reales. Vuelvo a ir otra vez, compré 300 pesos y me dice, usted ahorró 304 pesos. ¿Qué me dice, hermanos? Yo compré y literalmente tengo el 100% de lo que compré añadido a mi compra. Eso es el que Dios suple nuestras necesidades, nos bendice por ser generosos. Él nos abona nuestra cuenta, literalmente lo hace. Y cuando tú vives esa experiencia, tú dices, yo quiero seguir viviendo esta experiencia. Pablo lo define así. Vaya conmigo, verso número 8. Y poderoso es Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Él es el dueño del oro y la plata. Él nos da el poder para hacer las riquezas. Poderoso es Dios para hacer que abunde, ¿en quién? En vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, algunos días, siempre, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ser generosos. En verdad, cuando tú has aprendido a ser generoso en el dar y en el recibir, y lo das porque sabes que más bienaventurado es dar que recibir. No lo doy, escucha bien, porque quiero recibir. Si tú estás dando porque quieres recibir, olvídate, así no es la forma. Estás dando porque estás ambicionando recibir, y la ambición es contrario a la generosidad. Una persona ambiciosa difícilmente da con generosidad. Una persona generosa da con liberalidad. Entonces, si tú das porque quieres recibir, no esperes recibir nada, porque no lo estás dando con la actitud correcta. Tú debes de aprender a dar, no porque voy a recibir, sino que he aprendido a que soy feliz, más bienaventurado, más feliz es poder dar que recibir. Ustedes me conocen como pastor.
¿Cuántos me conocen como pastor? Yo les pregunto, ¿soy un pastor que le gusta dar a la gente? Soy feliz dando a la gente. Tengo 25 años dando a la gente. Y no ando publicando todo lo que doy, ni diciéndole a todo el mundo lo que doy, a quién le doy y cuánto le doy. Porque la Biblia es muy clara en ese aspecto en cuanto se trata de dar y cuando se apoya algo. Pero por muchos años yo he sembrado y he aprendido a recibir. Y así como recibo, doy. Me puede bendecir Dios de una manera a través de un canal de bendición. Y así como lo recibo, lo damos. Con generosidad. Otros dirían, no, pues vamos a venderlo y vamos a generar recursos. Y en lugar de dar, vamos a... Y eso es ambición. Pero nosotros nunca hemos pensado en la ambición. Hemos pensado en bendecir. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas... ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Es que Dios quiere que tú seas bendición. Y créeme, cuando tú aprendes a tener la actitud del apóstol Pablo, como lo dice a los de Filipos y como lo dice a los de Corinto, tú empiezas a experimentar el gozo del Señor, la verdadera felicidad de ser bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Doblemente feliz. Y una persona feliz, insisto, hermanos, no quiere decir que no pase por escasez, no quiere decir que no pase por enfermedad, no quiere decir que no pase momentos difíciles. Es que a pesar de todo esto que vive, él ha aprendido a estar contento y a ser feliz cualquiera que sea su situación. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando el Señor dice que nos va a bendecir, Pablo lo toma de esa manera: poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros. Y teniendo en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay algo que hacer dentro de la obra del Señor, seamos generosos. Viene una fraternidad de jóvenes. Y si vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a ser generosos. Van a venir un promedio, no sé, ¿cuántos jóvenes, Víctor? ¿Más de 100? Más de 100 jóvenes. Vamos a bendecir a esos jóvenes. Vamos a compartirles de lo que Dios nos ha dado, y que cuando ellos vengan a esta iglesia y se vayan, digan: en esa iglesia nos bendijeron, no solamente con la palabra, con la alabanza, sino también con alimento y sobre todo con el amor de Dios. Y ellos van a saber que en esta iglesia damos con generosidad, y créame, Dios nos va a recompensar. Para toda buena obra nos va a dar en abundancia, porque Dios nos enseña y nos prueba. Él va a probar nuestro corazón, va a probar nuestra fe para ver si en verdad creemos que Él es nuestro proveedor. Dice el verso número 9, como está escrito, repartió, ¿y a quién le dio? A los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios aumente y nos dé fruto abundante? ¿Cuál es el propósito? Verso 11, para que estéis, ¿qué dice ahí? Enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ricos? Muy poquitas manos levantadas. Dice la Escritura que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Usted lo cree? Somos ricos. Las riquezas de Dios son nuestras riquezas. Son de Dios, pero Él nos las da a través de la fe. Y cuando las recibimos, Él solamente espera que le devolvamos a Él lo que le pertenece, porque nos va a dar más de lo que pedimos. Porque así es Dios, hermanos. Cuando tú eres una persona que ha aprendido en el dar y en el recibir, vas a ser una persona que vas a recibir más de lo que tú puedas dar. ¿Recuerdan a Salomón cuando Dios le aparece en sueños y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Y Salomón pidió riqueza? No. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría para tomar buenas decisiones. Sabiduría. Y Dios se agradó de que él no pidió riqueza, sino que pidió sabiduría.
Y al agradarse, Dios le dijo: mira, Salomón, no solamente te he dado ya sabiduría, sino también te he dado lo que no pediste, riqueza. Y Salomón fue un hombre muy rico, muy bendecido por Dios. Y gracias a eso, Dios lo usó para que él construyera el primer templo para Dios, conocido como el Templo de Salomón, donde él sabía que había que ir a devolverle a Dios con generosidad un poco de lo mucho que Dios le había dado. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo el apóstol Pablo: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracias. Cuando tú das con liberalidad, damos gracias al Señor. Cuando una persona recibe algo de parte nuestra con liberalidad, normalmente da gracias a Dios. Cuando nos da las gracias a nosotros, tenemos que aprender a decirles no a nosotros, a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos inútiles, y lo que debimos haber hecho hicimos. A Él sea la gloria, porque Él nos da para dar, y lo damos con liberalidad. Viene el mes de diciembre, cuando le damos a los ancianitos, les damos a los niños, les damos a la iglesia, y es un tiempo de dar. Muchos dicen: es un tiempo de recibir, nos van a dar cosas en la iglesia, nos van a bendecir. Para la iglesia no es ese concepto. Para la iglesia es un tiempo en el que vamos a dar. ¿Para qué? Para que Dios nos enriquezca para toda buena obra, que no nos falte para cualquier obra que hagamos en el nombre del Señor. Termina este pasaje diciendo: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Habla del dar. No solamente suple lo que a los santos falta, al cuerpo de la iglesia, Cristo Jesús mismo, que es la iglesia. No solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Hay abundancia de gratitud después de que hay una liberalidad al dar. Esto es una experiencia, hermano, no una experiencia religiosa, no de los religiosos. Es una experiencia divina. Es una experiencia de saber que hemos aprendido a ser felices. Una persona feliz apenas recibe, ya quiere dar. Miren, cuando Dios me bendice, yo bendigo, hermanos, inmediatamente, bendigo a la gente. Y a veces acabo de recibir algo de esa persona y se lo estoy devolviendo. Literalmente se lo estoy devolviendo, porque yo he aprendido a dar con liberalidad. Recibo y doy, porque sé que Dios me va a suplir. Si Dios me dice: dalo, cómprale, llévalo, lo hago, porque es Dios quien me dice que lo haga, y sé que Dios me va a bendecir. Cuando veo que uno de mis hijos o mis hijas tienen necesidad y Dios me bendice y Dios me dice: dale, yo les doy con liberalidad, y no me duele, más si son mis hijos, porque tenemos que aprender a dar con liberalidad. Hijos, tenemos que aprender también a darle a nuestros padres. Nuestros padres lo dieron todo, y ellos ya están en una etapa en la que ya no están para seguir dando, sino están para recibir. Y si tú ahora eres bendecido, no te olvides de darle a tus padres. Eso es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y tienes que aprender a dar. La Escritura dice que en el tiempo de Jesús, Jesús mismo dice que ellos habían invalidado el mandamiento de honrar a sus padres. Al ofrendar y al dar a sus padres algo, decían: Señor, te lo hemos dado a ti. Y invalidaban, porque la tradición decía que se podía hacer así. Yo le digo algo: dele a sus padres, dele a sus hijos, bendiga, pero nunca haga esto: darle a mis padres, darle a mis hijos y no darle a Dios, que al cabo Dios conoce. Esa es mi ofrenda para Dios, que es lo que hacían en el tiempo antiguo, en los tiempos de Jesús. Y que el Señor los reprende diciéndoles que eso es incorrecto. Es bueno dar a los padres, es bueno dar a la familia, pero del 90%, que Dios ya te redimió, ya te dejó para que tú des con liberalidad. Lo de Dios es de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Así que cuando tú le das a tu familia, se cumple lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender a dar primero a nuestra familia. Después de Dios está nuestra familia. Primero es Dios, sobre todas las cosas, sobre padre, hermano, esposo, hijo. Después nuestra familia. Dice la Escritura que cuando uno lo hace de esta manera y aprende a dar con liberalidad también a la familia, es justo y es bueno. Dice la Escritura que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, fariseo. Esos escribas y fariseos eran religiosos, pero los incrédulos, que no tienen temor de Dios, los iguala cuando no aprendemos a darle a los nuestros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Hay que darle también a los nuestros. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Es una experiencia, hermanos, divina, dije hace un momento. Por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Es una experiencia por la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús, a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Él nos enseñó a dar, se dio a sí mismo, hermanos, por amor a nosotros. Él nos enseñó a dar. Él llegaba al templo y daba la ofrenda del templo. Ahí dice la Escritura que lo hacían. Él veía que había necesidad y a ver, ¿cuánto tenemos? Denles de comer. No alcanza. Bueno, lo que haya, vamos a ver la manera de que se les dé de comer. La cuestión es que Jesús continuamente daba. Y literalmente daba no solamente en la necesidad física, sino daba también en la necesidad espiritual. Porque Dios suple para toda necesidad. Pero sigue diciendo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. De verdad, hermanos, hay muchas personas que dan gracias a Dios cuando usted es generoso. Muchas personas han aprendido a orar también por aquellos que les han bendecido. Hay personas que todavía, después de muchos años que fuimos un instrumento de bendición, no dejan de orar por nosotros. Hermanos, ¿qué mayor bendición tenemos que el saber que hay gente que ora por nosotros para que no nos falte, para poder seguir dando para toda buena obra con liberalidad? Que veamos la necesidad y digamos, tengo, te doy. Cuando aprendemos a dar, aprendemos a ser felices. Te lo voy a explicar así. Cuando tú recibes un alimento que alguien te ofrece y lo comes, te deleitas y lo disfrutas porque no te costó nada. Lo estás recibiendo. Pero cuando tú preparas un alimento y lo compartes a alguien, a ti te costó, pero a ese alguien no le costó nada, y tú lo compartes, la satisfacción, el gozo de dar ese alimento es más grande que el de cuando tú lo recibiste. Es el mismo alimento que tú recibiste, pero ahora tú lo estás dando. Es un gozo superior. Eso es ser feliz. No estar esperando solamente recibir, sino el poder dar. Sí, Señor, si yo tengo más, doy más. Ojo, hay personas que dicen, Señor, si tú me bendices, voy a dar el diezmo. Dios no te va a bendecir así. Es, Señor, yo voy a dar el diezmo si tú me bendices, Señor. Dios no lo va a hacer así. Es, Señor, yo voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Yo te voy a devolver a ti el diezmo y las ofrendas de todo lo que tú me des. Créeme que Dios te va a bendecir con salud, con trabajo y con todo tipo de provisión. Porque el principio es, y Abraham, cuando fue bendecido,
dice la Escritura que dio el diezmo de todo lo que él había recibido. Es un sentir de dar, no esperar recibir para poder dar, no, es dar sin esperar nada, pero Dios nunca se queda con las manos vacías. Si tú siembras, Dios te va a recompensar con una cosecha abundante. Vaya conmigo a Proverbios 11, verso 24. Salomón declara estas palabras y son palabras muy sabias. Dice la Escritura: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué dice? Vienen a pobreza. Cuando tú aprendes a dar, Dios te añade más. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene se le va a quitar. Viene a pobreza. ¿Por qué hay pobreza? Porque retienes lo que es justo, porque no has aprendido a devolverle a Dios lo que es de Dios y también a dar tus ofrendas con liberalidad. Hermanos, de verdad, hablar de experiencia es que nosotros hemos ya aprendido y ya vivimos de acuerdo a esa enseñanza y ya tenemos la experiencia continua de saber cómo Dios nos bendice para ser felices. Dice Proverbios 21, 26. Hay quien todo el día codicia, que todo el día está ideando cómo tener, recibir. Pero el justo da y no detiene su mano. El justo da y no detiene su mano. La actitud correcta, hermanos, de una persona que es feliz es que no retiene sino da. Una persona infeliz es la que retiene y no da. Es la persona que cuando tiene escasez anda malhumorado, enojado, hasta deja de congregarse porque le está yendo mal, o ya no busca a Dios porque las cosas no le han ido como debe de ser. Es una persona que no es feliz porque no tiene lo que quiere. Una persona que es feliz aunque no tenga lo que quiere, y aunque teniendo lo pierda todo, aprende a ser feliz, porque sabe que aunque no tiene nada, lo tiene todo. ¿Se acuerdan de ese canto? Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, nada deseo, Señor. Qué hermoso es saber que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Somos felices. Si hoy tienes y mañana no tienes, yo sigo con el mismo gozo. Voy a concluir, hermanos. En su material, ya hablé en las últimas semanas acerca de este principio. Abraham recibió pan y vino y al dar fue bendecido, fue feliz. Ahí en su material viene Hebreos 7:1 al verso número 28. Usted va a encontrar ahí cómo Dios a través de Abraham nos bendice a nuestros días, y cómo Melquisedec era sacerdote para siempre, que fue el que bendijo a Abraham, y Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo, dice ahí, de todo. Y Hebreos lo está mencionando de lo que en algún momento vimos en el Antiguo Testamento. Y en ese pasaje viene cómo Dios establece a un sacerdote para siempre, inmutable, que es nuestro Señor Jesús. Pero quisiera solamente leer esta parte. Usted puede leerla toda, hay mucho que explicar aquí, pero quisiera enfocarme en este punto. Verso vamos a leer el verso número 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos.
Dice ahí, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando nosotros le damos y le devolvemos a Dios lo que es del Señor, se lo consagramos en el altar, lo traemos aquí a la casa del Señor, a la alfolía, a la casa del Señor, y lo devolvemos a Dios en gratitud y creyendo en sus promesas. Dice la Escritura que ciertamente aquí en la tierra lo recibimos hombres mortales, pero allí hay uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive, hermanos? ¿Quién recibe en realidad? Cuando usted lo está dando aquí, hay alguien que lo está recibiendo en el cielo también, y se llama Jesús. El que a través de Él, de la fe en Él, hay un cumplimiento de promesas. El padre de la fe, Abraham, y el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo bien? ¿Me estoy explicando? El padre de la fe y el autor y consumador de la fe. Sacerdote para siempre, inmutable, quien recibe en el cielo. Eso quiere decir que Dios considera nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra generosidad, y tiene registrado allá en el cielo. Dice la Escritura que Él hace memoria de nuestras ofrendas. Él sabe quién da con generosidad y quién ha retenido y no ha sido generoso. Termino en Gálatas capítulo 6, verso 6, hablando el apóstol Pablo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando te dejas guiar por la carne, con todos sus sentimientos de avaricia, o te dejas guiar por el espíritu con todos los sentimientos de generosidad y liberalidad, si siembras para tu carne, segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, si haces lo que el espíritu te enseña, vas a cosechar vida eterna. Hermanos, hasta en la vida eterna trasciende. Y termina diciendo el apóstol Pablo: no nos cansemos pues entonces de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es el cuerpo de Cristo. Hermanos, ser feliz es aprender a compartir esa felicidad con otros. Yo ya aprendí a ser feliz. Yo tengo que enseñar a otros para que sean felices. Hay una persona que no es feliz y está atribulada y siempre está quejándose. Y acá está una persona que es feliz. Bueno, yo tengo que darle lo que tengo de gracia, gratis. Cristo te ama. El que te puede hacer feliz te está esperando con los brazos abiertos. Y tú, separado de Él, nada puedes hacer. Necesitas aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, y entonces comenzarás a ser feliz. Es el comienzo del proceso para ser feliz plenamente. Principios del reino para ser feliz. Y en esta quinta lección tomamos en consideración que para poder ser feliz tenemos que ser enseñables, aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, sea que un día tengamos abundancia o que un día tengamos escasez. Nuestra felicidad está en Cristo Jesús. Quisieras ponerte de pie esta mañana y quisiera orar por ti y bendecir tu vida. Y quiero darte esta mañana
porque Dios me ha dado mucho el día de hoy. Tuve la oportunidad de estar en el hospital y cubrir la necesidad de mi hijo y sacarlo, y ahora en una recuperación. Y soy feliz porque pude darle a mi hijo algo. Aunque me duele lo que pasó, me duele cómo está su situación física, pero soy feliz porque pude estar con mi hijo. Y estoy aquí, no impidió que yo pudiera compartir contigo y darte esta palabra. Así que el dar es una necesidad tan grande. Decía el apóstol Pablo, necesidad aquí adentro. Yo no puedo contenerla, yo necesito dar. Y como dijo Pedro en aquella ocasión y Juan, no tengo mucho dinero, no tengo mucha plata, pero lo que tengo te lo puedo dar. Recibe en el nombre de Jesús. Y si tú crees que Dios es un Dios que bendice, cuando tú aprendes a dar, yo te invito a que vengas a este altar y le des al Señor tu vida en sacrificio, decíamos hace rato, agradable, perfecto. La Biblia nos enseña que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en nuestro culto racional. Ven a este altar y permíteme darte una bendición, orar por ti, y que Dios en verdad derrame de sus bendiciones abundantemente y seas enriquecido para toda buena obra, y que esta mañana tú seas una persona que sale de aquí plenamente feliz. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque sé, Señor, que esta mañana estamos aquí